Me dicen la tormentica. Yo nací por allá, otra galaxia. He sido un hombre muy malo. He matado, he secuestrado, he torturado. Tomaba, probé muchísimas drogas, he experimentado el yagé, el borrachero. Estuve buscándome a través de muchos cuerpos, de muchos hombres. Y eso fue un punto de inflexión en mi vida. Los honguitos. Es una medicina en realidad muy mental. Y eso es un llamado. Uno no le recomienda nunca a las personas la medicina, eso no se ofrece. Pasamos una infidelidad, eso despertó en mí una sombra que yo no sabía que tenía, que yo me maltrataba un montón. Hay un punto en la vida donde nosotros somos magos, que en el mundo espiritual existen seres del inframundo, del bajo astral, porque brujos somos todos, la energía se burla de uno. Los vampiros energéticos, sí, seres faltos de luz. Nuestra energía sexual ya es un poder creador demasiado grande. La relación que tú tienes con el dinero es un reflejo súper grande de la relación que tienes con tu energía sexual. ¿Quién te dijo que era malo tener dinero? ¿Cuánto te ganas al mes? $13,000. El dinero no se consigue luchando. ¿Quién es Dios para ti? Él es todo y nada. Bendiciones, mis ovejas negras, sean bienvenidos a un nuevo podcast. En el episodio del día de hoy tengo una mujer extraordinaria, una mujer que admiro mucho. Ella es joven de edad, pero es un alma vieja. Ha hecho cosas espectaculares, la sigo hace un tiempo, retiros, talleres, es terapeuta. Y quiero presentarles a nada más y nada menos que a Sofi Mesa. Ella tiene 24 años y actualmente acompaña procesos como terapeuta integrativa, ofrece espacios de sanación desde un enfoque que honra lo emocional, lo material, lo energético, lo social, lo laboral, lo espiritual, lo humano. Es una mujer que conecta con la abundancia. Hoy en este mundo espiritual es de esas que del team abundancia. Así que quiero que me ayuden a recibir con mucho amor a mi Sofi Mesa. Sofi, bienvenida. Hola a todos. Gracias, Evas, por tenerme acá en este espacio, por abrirme las puertas de tu casa, de tu gente, de tu podcast. Estoy demasiado honrada de estar acá y de poder compartir Gracias. con todos ustedes. A mí me encanta mucho hacer estos podcasts porque la mayoría de los invitados son personas que yo admiro en redes sociales y es aquí donde los conozco de forma presencial. Entonces siempre uno tiene como la expectativa de redes sociales y la expectativa real. Y cuando la expectativa que yo tenía de ti y cuando llegas aquí a la casa así toda hermosa, con el regalito, con esos ojos. De verdad que superaste la expectativa en esa mujer que yo miro en redes sociales, amorosa, especial y con un propósito. Gracias por estar acá, mi Sofi. No, a ti por abrirme las puertas. ¿Por qué eres una oveja negra? Porque soy una oveja negra. Wow. Yo soy muy disruptiva. Yo siempre he sido muy disruptiva. Soy... En el gremio de mi gente, de mi sociedad, de mi familia, me dicen la tormentica. La tormenta. Cada que me ven me saludan, hey, tormenta, ¿cómo amaneciste? No, ya vino la tormenta a la ceremonia, no sé qué. Y yo, Y cuando empecé a integrar la tormenta en mí, yo lo comparo a eso como la oveja negra. Okay. Porque son disruptivas, porque desequilibran para que haya equilibrio, porque no me gusta ser como los demás, aunque he estado en momentos de mucha mimetización para aprender a ser yo misma. Siento que las narrativas que adaptamos mucho de las otras personas no son nada sin las narrativas que podemos crear desde nuestra propia autenticidad, y yo creo que eso hace una verdadera oveja negra. ¿Qué es una terapeuta integrativa? Una terapeuta integrativa, mira, yo pongo eso en mis redes sociales porque en este sistema tenemos que dar un poco más de orden y estructura. Pero si por mí fuera, yo solamente dejaría soy tormenta y listo. Pero eso traería muy pocas personas a hacer clic en el WhatsApp y decir, yo tengo que pedir mi terapia integrativa con ella. Para mí ser una terapeuta integrativa, desde mi experiencia, porque lo único que yo te puedo hablar en realidad es de mi experiencia, es coger todos los ámbitos de una persona a nivel social, físico, emocional, espiritual, laboral y económico y moverlo. Hacer como un barrido. Eso es una verdadera terapia, cuando tú le mueves por dentro a las personas cosas que de pronto no tienen buenos cimientos, para que entonces haga todo como o se desmorone y se pueda poner a través del acompañamiento responsable y consciente unos buenos cimientos para que la persona crezca nuevamente. Háblanos de la historia de Sofi, dónde naciste, cómo fue tu niñez y cómo llegaste hasta acá, a tus 24 años hoy. Bueno,
espiritualmente yo no nací acá, en Ok. esta tierra. Yo nací por allá, en otra galaxia, muy lejos, y no me veía como se veían los seres humanos, pero materialmente yo nací en la ciudad de Medellín. Soy de acá de Medellín, mis papás son de Medellín, personas de clase media. Estudié en un colegio común y corriente, siempre tuve en el sistema, yo tengo que estudiar, pasar a la universidad, ser una buena señorita, conseguir con quién casarme, tener mis hijos, si Dios quiere montar una empresa, ser empleada, pagar todo el tema de las pensiones y cuando esté lista, pues irme de acá, ¿cierto? Un día me sentí demasiado inconforme con eso. Yo veía a la gente demasiado aburrida. A mis papás, sobre todo, muy infelices en sus trabajos. Y veía que eran trabajos demasiado comunes, parecidos al de mucha gente. Y dije, no, marica, yo voy a estar aquí tanto tiempo y yo voy a pasar la vida así como esa gente, ¿no? Entonces fui creciendo y mi crecimiento también fue muy de oveja negra, pero la verdadera oveja negra. O sea, ya la oveja descarriada. Sí, pero ese descarrile tuvo un motivo. Cuando yo estaba pequeñita, me criaron en mayor parte mis abuelitas, porque pues mis papás trabajaban mucho, son hombres súper trabajadores, súper dedicados, súper disciplinados, súper resilientes, y pues obviamente mientras eso sucede, a la niña la tiene que cuidar alguien. Entonces mi abuela materna y mi abuela paterna me cuidaban mucho, pero cuando usted cuida a una persona con mucha edad, no tiene mucho tiempo de hacer que tú canalices suficiente energía, como tiene que hacer un niño. Entonces yo pasaba muy quieta. Y cuando llegó el momento de por ahí los 12, 13 años, fue como que, ay, ¿yo qué voy a hacer con toda esta energía obstruida? Entonces se expresó una tormenta, pero en sombra, Ok. que recogía demasiada sombra y hace cuenta que se alimentaba de ella. Entonces toda esa energía que no se canalizaba, la tormenta hacía shh. O sea, a los 12 años te descualquieraste. Sí, ¿Qué hacías? no, que no hacía. Cuente. Vea yo. A mí me decían, yo mami, permiso, voy a ir a una fiesta. Listo, llegas a las 11 de la noche, yo llegaba el lunes. Sí, ¿El salía el viernes, lunes? sí. ¿Y qué tanto hacías el fin de semana? No, yo bailaba, pasaba delicioso, tomaba, probé muchísimas drogas, estuve buscándome a través de muchos cuerpos, de muchos hombres. Entre semanas llegaba y estudiaba el lunes intacta, si estuviera súper... No, yo ni me enguayaba, ¿Y qué tipo de fiestas te gustaban? todas. De todo. Ay, no, menos pues ese tecno duro por allá del underground, no, pero me encantaba mucho las fiestas de electrónica, de reggaetón, las discotecas, me fascinaba eso. Y, pero siempre fui muy disciplinada en el estudio. Yo pues atendía lo que tenía que atender en el colegio. mm, y llegó un momento, cuando ya estuve en la universidad, donde tuvimos un ser de mi familia, pues desencarnó, como te estaba contando, trascendió mi abuela, y eso fue un punto de inflexión en mi vida. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como 18, 19 añitos. O sea, te la pasaste 6 años De rumba en rumba, de de los los 12 12 a hasta los los... 18 de rumba en rumba, de bar en bar, como dice la canción, probando, experimentando. Eso es un voltaje largo. Muy largo. ¿Y qué pasó ahí cuando tu abuelita trascendió? Bueno, cuando mi abuelita trascendió, yo... Ve, estábamos toda mi familia reunidos, ella trasciende y empieza un dolor en la familia y una cosa, una emocionalidad así súper profunda, y yo no me sentía así. A mí me parecía que lo que había pasado era súper interesante, era súper bonito, me cuestionaba mucho, no sé, me llamaba mucho la atención, entonces empecé a hacerme preguntas, ¿por qué yo no siento igual que los demás? Pero sabes qué, esa niña descarrilada, súper necia, yo siempre supe en el fondo que yo iba a ser alguien demasiado grande. Yo siempre sentí que en mí había como una culebra así que se movía por dentro y que quería salir y comer del mundo. De eso yo nunca lo dudé. Nunca, yo siempre supe esa certeza, y cuando empezaron esas preguntas, ese sentimiento se me avivó más. Y pues la vida siempre trae los maestros correctos. En ese momento yo tenía un novio y él supuestamente veía ángeles, supuestamente no, él veía ángeles y tenía como
un coach que lo acompañaba en ese proceso y yo, ay no, venga, yo quiero hablar con él, yo le quiero hacer todas las preguntas que yo tengo acerca de por qué yo llevo este duelo así. Y él empezó a darme como algunas respuestas y entre uno más respuestas tiene, más preguntas surgen. Entonces yo empecé a leer, yo empecé a investigar un montón. Ella después vino ese duelo material de la muerte porque yo era muy huidiza, yo huía súper fácil de las emociones. Eh, y bueno, todo se fue como alineando hasta que conseguí una nueva pareja ya distinta a esa y ese hombre caminaba el camino de la medicina ancestral y yo lo juzgaba muchísimo. Yo era la peor. Yo le decía, pero vos, ¿por qué tenés que ir los fines de semana a tomar disque que ya es, que vos, pues uno no necesita eso, o sea, pues estás drogando? Y me decía, prueba, intente. Yo le decía, no, es que yo no necesito eso, pues porque es, mi vida es perfecta. Sí, mis papás se separaron, pero pues yo tengo una buena relación con mi mamá, con mi papá, económicamente estamos estables, a mí nadie me ha abusado, yo nunca he visto un robo, una quiebra económica, pues yo estoy súper bien. Pero uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, porque dependiendo de lo que dice, la vida le hace examen a uno. Todo lo que yo hablo en mis podcasts, todo lo que yo comparto con las personas, así me estén observando no por cámara, a mí me pasan el examen. Claro. Siempre. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí como en esa resistencia Por con tu ahí pareja? 4 o 5 meses. Y él cada fin de semana... Era muy seguido, no puede ser no era como cada fin de semana, pero era muy recurrente. Había una cosa así y es iba a hacer que... yagé, ayahuasca. Sí. Ok. Y mira que cuando yo lo conocí a él, antes de ser novios, él tenía una vida muy parecida a la mía, muy desordenada. Pero cuando él ya estaba en ese camino, él era una persona completamente diferente. Y yo dije, pero eso tiene que hacer algo. Así, man, como tuvo resultados así. Pasamos una infidelidad por parte de él y eso a mí me dio súper duro. Al principio es que no. Pero yo me empecé a sentir muy incómoda. Eso despertó en mí una sombra que yo no sabía que tenía. Entonces yo un día me desperté y yo le dije, yo no lo había dejado, no le había terminado. Y le dije, usted ve, pues ¿por qué no me llevas a eso que vos haces tanto? A ver si yo entiendo qué es lo que me está pasando. Yo en el fondo le tenía mucho miedo y ese día, Sebas, yo no me levanté con miedo. ¿Y cuál era esa sombra que te diste cuenta que no tenías? ¿La que él me despertó? Sí. No. Ok. Yo me di cuenta que yo era una mujer súper desleal a mí, que yo me maltrataba un montón, que esa infidelidad era un reflejo de qué tan desleal yo era con mis principios. O sea, yo nada más estaba en una carrera que no me gustaba y solamente estaba ahí por complacer un miedo de mis padres. Sí. No, pues es que esa sombra hasta el día de hoy Ok. sigue apareciendo porque ahí se fue como Claro, la como puerta. mire, aquí tiene que trabajar, señorita. Sí. Y entonces él me llevó, efectivamente, esa noche fuimos a tomar yagé. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, esa primera vez fue buena porque a mí no me pasó lo que le pasó a todo el mundo en esa primera vez. Entonces yo dije, ay, no, esto es súper relajado, ¿Qué te esto es muy pasó? tranquilo. Nada, yo estuve más experimentando las vivencias de las personas que lo que yo tenía que vivir. Mira, yo tengo una teoría con la medicina y es que a veces cuando nosotros estamos tan contaminados, la medicina no hace en un principio lo que uno ve que le hace supuestamente a todo el mundo, porque ella tiene que desestructurar, ¿cierto? Ella tiene que desarmar muchas cosas antes de que tú veas. Y yo estaba tan contaminada y tan podridita por dentro que eso a mí no me hizo nada. Nada, o sea, nada, nada. Estaba vencido. Nada. Y me tomé 4 copas de yagé. ¿Cuatro? 4 y eso no me hizo Y de mi nada. otra, y de mi otra. Eso En está... la ceremonia. Pero ese día yo conocí una gran maestra que hoy en día es una de mis mejores amigas. Y ella voltea y me dice, no me conocía. Me dijo, mira, si tú no perdonas esto que estás perdonando con amor, lo vas a repetir en muchos otros cuerpos. Tú deberías hacer otra segunda toma de yagé. Y yo sin autoridad ni soberanía espiritual sobre mí, dije, yo tengo que hacer otra toma de yagé. Y me fui a una segunda, y me fui a una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y ya yo perdí la cuenta hasta que la dejé de tomar. Tomé un año seguido yagé, sin mentirte, por ahí mes a mes, muy, muy seguido. ¿Qué medicinas ancestrales has experimentado? No, Sebas, muchas. He experimentado el yagé, el borrachero,
¿Qué es el Experimenta. borrachero? ¿Tú has escuchado la escopolamina? Sí. De ahí se obtiene el borrachero, pero tiene otra preparación y un rezo diferente y según la dosis no genera el mismo efecto. Pero eso lo que busca es trabajar todo el tema del inconsciente. Se inhala, se toma. Se toma, es una Una bebida. bebida, ok. Y tú te quedas dormido y a nivel inconsciente, consciente no te das cuenta absolutamente de nada de lo que estás trabajando, pero los días después sí sientes que algo en ti está cambiando. Si no te duermes, imagínate que es como si estuvieras en un ensueño, porque tú te levantas y empiezas, a mí me pasó que no me dormí. Entonces me decían los taitas, Sofía, usted no se durmió y usted empezó que se iba a ir a bañar, que iba a coger el solar, que iba a empezar a trabajar, que dónde estaba el carro para montarte, que tenías una reunión, como si hicieras tu día a día normal. Pero tú no estabas consciente Pero ahí. yo no me acuerdo. No te acuerdas. No, para nada. Pero esa no genera ningún vómito, dolores, alucinaciones, no. No. ¿Qué otra medicina? Los niños santos, que es la psilocibina, los honguitos, La psilocibina. Ajá. ¿En microdosis o macrodosis? ambas las dos. Ok. El rapé, el mambe, el ambil, el cacao. Tengo un largo ¿Bufo? camino. Nunca he hecho bufo. No. De todas las medicinas que has probado, ¿cuál es la más fuerte a nivel físico? La ayahuasca. La ayahuasca. Al abuelo y la abuela yagé porque eso es una medicina de purga mental. Es una medicina en realidad muy mental y es una medicina fuerte de mucho respeto y mucha responsabilidad. Hace mucho que no voy y comulgo otra vez con ella. ¿Y cuál de las medicinas es la que tú sientes que genera más placer, y gozo y éxtasis? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Ninguna te ha generado como wow? A ver, sí. Sí, pero yo pensaría que los hongos, los niños santos. Pero eso no es un placer como cuando tú te comes un dulce y es, uy, qué delicia. O como por ejemplo cuando tú haces el amor y tienes el pico del orgasmo, ¿no? Eso es un placer que tú dices, ay, juepucha, se me viene una tarea grande. ¿Sí me entiendes lo que te Sí, quiero decir? Porque la sí. medicina deja muchas tareas y ay, donde uno no las haga. Es como cuando usted la mamá le dice, llego a las 3 de la tarde, me voy a ir a trabajar, lave los platos. Y uno no lava los platos cuando la mamá llega. Y uno es, ay, pucha. Sabe que viene algo. Que viene algo. Sofi, ¿recomiendas las medicinas ancestrales? Y antes de responder, chicos, a todos ustedes que nos están viendo en este momento, recuerden suscribirse al canal, es gratis, pero la mayoría de las personas que están viendo este podcast no se suscriben. Así que ya mismo ve, suscríbete al canal y si te está gustando el episodio, dale un buen like porque viene mucho más power. Ahora sí, ¿lo recomiendas? ¿Sí No, Devas, yo o no no? recomiendo las medicinas ancestrales. No, ¿por qué? Eso no es algo que se recomienda. Tú no le dices a una persona, venga, vamos a tomar ya ahí. Venga, ¿quiere que le aplique un soplo de rapé? Eso es un llamado. Uno no le recomienda nunca a las personas la medicina, eso no se ofrece. Eso se siente. Ok. A mí nunca un abuelo sabio me ha dicho, venga, mija, vamos a tomar. Nunca. Siempre han esperado. El verdadero maestro nunca viene a ti ni te da todas las respuestas. Ok. Él tiene su herramienta. Tú verás si la tomas o no. Y sobre todo, Sebas, que en el camino del crecimiento humano hay muchos caminos y ese no es el único camino que existe. Yo siempre he dicho que existen dos caminos. Uno que es muy largo, pero es muy seguro, que es el camino de la meditación, de la respiración, porque tú ahí no necesitas parteros espirituales, ¿cierto? Pero hay otro camino, que es el camino de las medicinas, porque tú necesitas un partero espiritual. Si tú te metes al camino de las medicinas y tú no tienes a alguien que te ayude a hacer ese nacimiento después de la muerte que tú vives con unas medicinas, es como cuando un bebé nace y no hay nadie que lo cobije, que lo muere. Y ese es el riesgo. Yo creo que ese es uno de los riesgos más grandes. ¿Qué otros riesgos hay con las medicinas? La irresponsabilidad. Mira, yo cuando empecé a caminar el camino de las medicinas, obviamente tuve mi ego espiritual. No sé si a todo el mundo le pasa, pero yo caí en la propaganda del ego espiritual, muy al principio.
Yo quería despertar a todo el mundo, yo quería que todo el mundo se sintiera como yo quería que todo el mundo viera y sintiera y muriera y sanara a papá, mamá y al niño interior. Entonces yo empecé a hacer uso de las medicinas y a veces las compartía. Muchas veces mandé muchas personas donde no las tenía que mandar. Y un día yo me desperté cejas y yo no sabía nada. O sea, todo el dinero que yo gasté, toda la creatividad que yo tenía, toda mi empresa, todos mis terapeutas, todo lo que había estudiado. A mí me vino una vez un paciente, Sofi, quiero que me leas una carta astral, y yo abrí esa carta y yo no sabía nada. Yo dije, ¿yo qué estoy viendo ahí? Porque yo, utilizando irresponsablemente mundos que yo no conozco, fue como que esas energías sabias me dijeron, ah, sí, listo, vamos a ver cómo eres tú en el vacío, a ver si en un vacío eres capaz de sostenernos. A ver si es que tú sí tienes suficiente certeza de tu información para utilizarnos. Me tocó pedir perdón mucho tiempo, porque en cada planta habita una sabiduría. Y no es solamente la ayahuasca y el bufo y el cambo, no. Así como la lavanda, como el eucalipto, como un verdellaco. Ahí habitan sabidurías y uno debe respetarlas. Uno no puede ir usando las cosas a como de lugar. Es como si yo llego a tu casa y voy cogiendo la comida como se me dé la gana, ¿no? Porque yo tengo que respetar. Ahí hablando de ese mundo espiritual, ¿qué opinas de la brujería? La brujería en la connotación social de que le hicieron brujería, la foto, el amarre y todas esas cosas. ¿Qué Me opinas? parece muy mal hecho que usen la palabra brujería para eso, porque brujos somos todos. Vale, entonces hablemos del tema. Todos, ¿cierto? Entonces, brujos somos todos. ¿Por qué? Brujos somos todos. ¿Qué, qué es el brujo? ¿Qué es el brujo? El brujo es... Hay dos formas de brujo. El mago y el chamán, ¿cierto? Ok. Eso en astrología se ve mucho como la energía de Escorpio. Entonces, la energía del mago es el que es capaz de coger la energía que está disponible y utilizarla para beneficio propio y encontrar la magia de la vida. Pero ahí hay un obstáculo, y es que no hay compartir de gracia. La energía del chamán, que utiliza la energía que está disponible para ayudarse a sí mismo a evolucionar y luego ayudar a los demás. Entonces, en realidad, brujos somos todos. Hay un punto en la vida donde nosotros somos magos, donde cogemos todo lo que está muy feo y lo transformamos en cosas bonitas para beneficio propio. ¿Por qué? Porque tengo que renacer, porque tengo que crecer, porque tengo que cambiar algo en mí, pero siempre se nos invita a madurar el mago, que es como el niño interior, ¿cierto? Al abuelo, al chamán, y decir, si yo ya me transformé, yo ayudo a otros a cruzar ríos. Entonces, brujos somos todos, pero no se puede negar que en el mundo espiritual existen seres del inframundo, del bajo astral, y no son malos. Porque no hay cosa como bueno que no la sea, simplemente cosas que existen y esa coexistencia es sagrada y es súper importante. Ellos son igual de importantes que la luz. ¿Qué pasa? Que hay muchos seres con otros propósitos de vida, tal vez con vacíos, necesidades o carencias, que utilizan esas energías porque las ven, tienen la capacidad de discernirlas y las ponen a trabajar en favor del ego humano. Y ahí es donde nosotros decimos, ay, es que eso es brujería. No, simplemente son personas que vieron entidades del bajo astral y supieron cómo esclavizarlos o cómo trabajar con ellos. Entonces, a alguien que dice o que cree que le están haciendo brujería, ¿qué debería hacer? Porque le pasan cosas y bueno, y van donde una bruja y le dicen, no, es que te están haciendo brujería. ¿Qué hay que hacer? Pues primero identificar dónde está la debilidad, porque tu cuerpo estaba tan débil como para que en el templo del Padre habitara otra cosa que no es el Padre. O sea, tú mismo en la Biblia dice, en el templo de mi Padre solo puede habitar mi Padre. Y ojo, porque brujería no es solo que el otro me esté haciendo. El solo hecho de yo permitir que la rabia de otro se alimente de mí es como un tipo de brujería, lo vamos a llamar Claro. para el contexto, ¿cierto? Primero, entender por qué tú estabas tan débil como para que esa energía viniera a alimentarse de ti, porque esa energía tiene todo que ver contigo. Mira, una vez fue una chica a una consulta y ella me decía, Sofía, pucha, en mi casa hay que limpiar algo, a mí me espantan, yo sé que nos están haciendo brujería, a mí me prenden todo, a mí me chuzan, se está cayendo la cocina, se está cayendo todo. Esos son señales, indicios, ¿cierto? Entonces yo le dije, pues amor, yo no limpio casas, pero podemos revisar la energía. Y en caso de que haya que limpiar, entonces llamamos a un abuelo, una abuela, que limpie. Y mira que cuando yo me senté a conversar con esa energía, me dijo, no, a mí no me van a sacar de aquí. Es que el papá de esa niña es ateo
y yo le estoy enseñando a a él a creer. Y hasta que él no crea, yo no me voy a ir de acá. Él estaba haciendo su labor. ¿Sí me entiendes? Eso tiene todo que ver con el dueño de esa casa. No es un maestro, pero es una maestría que le están haciendo. Okay. Entonces, hasta que tú no veas eso de frente, que hay una debilidad en ti y una desconexión, que esa energía viene a enseñarte, no te vas a limpiar de eso. Y ojo, porque también estamos muy acostumbrados a llegar y hacer un montón de chamanerías para que esas energías se vayan. Mira, cuando uno empieza con esas chamanerías en una casa, esa energía se burla de uno. Ellos se ríen. Sí. O sea, de verdad, se ríen. Como juá, 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 pobre idiota. Distinto es dialogar. Distinto es consensuar. Porque es que el ego de nosotros también es yo puedo con todos ustedes y los limpio y los saco. No. Respeta que es que nosotros tenemos una labor igual que tú. No meterse en guerras que no le corresponden. Déjele ese trabajo pues a las personas sabedoras de esas limpiezas. No se ponga usted a hacer un montón de cosas que de pronto no sabe hacer porque termina más profundo. Y ¿qué más debe hacer una persona que le están haciendo brujería? Soberanía espiritual. Porque si tú no tienes autoridad y soberanía sobre tu cuerpo, cualquier cosa puede alimentarse de ella, incluso una mala palabra de alguien. Existen los vampiros energéticos. Sí. Sí, ¿y qué son? Existen los vampiros energéticos, sí. Son seres faltos de luz, y podemos ser nosotros mismos en muchas ocasiones, que requieren alimentarse de la luz, del amor, porque no la conocen, porque no saben cómo crearla ellos mismos. Sabes que las mujeres nos pasa mucho eso, nosotros somos vasijas muy grandes, y en nuestra energía sexual yace un poder creador demasiado grande. Es más, la salud viene en gran parte de la energía sexual, obviamente el hombre, pero la mujer también. Por eso no es coincidencia que el símbolo de la medicina sea el mismo símbolo de la energía sexual. Tú has visto que es un bastón y son Sí. dos culebras, la energía femenina y masculina, y eso le faltan unos dibujos porque salen unas alas y unas chispas sin fuego. Muchos seres faltos de luz, de amor, de contención, buscan una mujer con alta energía sexual para alimentarse de esa luz. Y entonces eso es un vampiro energético. No quiere decir que la persona sea mala, es falto de luz. Pero ojo, porque un vampiro energético nunca se alimenta de energía que no esté disponible. Claro, tiene que haber quien la entregue. Tiene que Consciente o haber inconscientemente. consciente. Y si a mí me quitan esta energía, yo por inercia tengo que encontrar cómo llenar ese vacío. Claro. Y entonces, ¿en qué me convierto? En un vampiro energético. Si no sé cómo enfocar esa energía desde mí, volverla a crear desde mi ser. Sofía, ahorita que hablas de la energía sexual y hace un momento que que mencioné la palabra placer y hablaste de hacer el amor, para ti, ¿cómo vives, cómo expresas el sexo? ¿Qué piensas del sexo y cómo lo experimentas? Mira, que yo te dé, por ejemplo, muy buenos referentes en mi vida de eso, en este momento no te los puedo dar, y te lo digo con la mayor humildad del mundo y la mayor honestidad, porque es algo que justo estoy aprendiendo en este camino de mi vida, a cuidar y proteger la energía sexual, y no me avergüenzo de decir que lo estoy haciendo en este momento y que no lo tengo completo en mí, porque hay muchas mujeres que necesitan ser abrazadas en esa vulnerabilidad. Y está bien que nosotros paramos y digamos, marica, no sé esto cómo se hace. Toda mi vida lo he hecho mal y nadie me ha educado en ello. Yo tengo unos panoramas. Yo sé más o menos cómo eso debería ser. Que lo hago al pie de la letra, no, porque yo soy un ser humano y estoy aprendiendo a trascender eso. Y no es fácil. Es un reto muy, muy, muy grande porque requiere mucha disciplina. ¿Cómo debería ser? Yo siento que el acto de compartir la energía sexual, primero que todo, a ver, yo siento que no hay una forma correcta de hacerlo. Y poner como forma sería generar en la gente mucha culpa. Como tú vivas tu sexualidad y si tú así encuentras placer y encuentras abundancia y gozo y dicha, pues está bien, a ti no te tiene que funcionar como todo el mundo. Pero qué bonito que un compartir de energía sexual sea no desde el ego, sino desde el deseo de compartir amor, ¿cierto? Donde
ambos, los dos, sin excluir el género masculino, puedan recibir placer, donde haya una conciencia de la respiración, de los ritmos que llevan el uno y el otro, que no hayan máscaras. Porque como tú sabes que te entregas en amor al otro en la energía sexual, si resulta que a ti te gustan otro montón de cosas, pero tú vienes solamente a darle placer y no sabes, pues ella no sabe lo que a ti te gusta. Sin Claro. máscaras es bonito porque si no es como una traición, como una mentira. Me parece que se deberían hacer muchos ejercicios donde no se fugue tanto la energía. Hace poco alguien me enseñó que tú puedes hacer el amor con tu pareja, que es un tipo de tantra, porque hay tres tantras, tres tipos, el del inframundo, el normal, que es por lo general que vimos con la pareja, y uno que es más elevado, que lo enseña como una energía crística. Y en ese tipo de hacer el amor, lo que se hace es que la respiración del hombre y de la mujer se alinean. Y en el momento del preorgasmo se separan. Pero no es que se hagan lejos, sino que en la misma cama se separan y hacen el mantra, pues que en realidad es hum, hum, pero siempre se hace. Y no hay eyaculación del todo, sino que la energía de la eyaculación se utiliza, es más hacia adentro y no se rompe tanto como los canales por donde esa energía tiene que salir y se hace como un drenaje energético, sino que se contiene para crear, para dar vida, porque ahí está la vida. Ahí está la gestación. A mí me parece que esa es una muy buena práctica, pero a mí me gustaría investigar mucho más para integrar más eso en mí. Y sí me gustaría decir que el tema de la sexualidad es sagrada no solo porque toda la salud viene de ahí, sino porque cuando tú enfermas tu energía, tú enfermas todo en tu vida. Cuando tú enfermas tu energía sexual, se enferma todo en tu vida. Tu energía vital, tu trabajo, tus relaciones, tu mente, tu corazón. Yo creo que el cuerpo tiene 3 cerebros y uno de ellos es el útero o son los órganos reproductores. Ahí hay mucha más sabiduría de la que yo creo hay en la mente. Poderoso. Porque uno Así cree que es. uno crea de la mente, pero uno, ¿verdad?, crea Desde donde se crea la vida. desde donde se crea la vida. Es más, cuando las mujeres van a tener un gran proyecto, por lo menos yo, me inflamo muchísimo y no voy a tener un hijo. Pero cuando voy a dar vida a un proyecto, esto se me pone así, como si estuviera Estoy gestando. aquí gestándome Sí, estos gestando mi proyecto. $100,000. Aquí, porque estas están hechas, son $100,000. Es $1.000.000. Literal. Y ojo, porque la relación que tú tienes con el dinero es un reflejo súper grande de la relación que tienes con tu energía sexual. Ay, es que el dinero se me va muy fácil. ¿Cómo compartes tú tu energía sexual? O sea, tú la entregas fácil, tú te entregas fácil, no puede haber un orden, tiene que ser todo así a la guachapanga. Ay, es que tampoco me llega el dinero. Pues, ¿cómo te conectas tú con tu sexualidad, con tu templo? ¿Qué tanto placer tú te permites recibir? Y no solo pues a nivel de toqueteo corporal y masturbación, sino también si te dejas descansar sin culpa, si cuando vas y te compras un dulce, te compras el dulce, pues bueno, azúcar no, pero si te compras lo mejor que te puedes comprar y no es como que, ay, me compro esto porque yo no merezco tanto. Eso tiene muchísima relación. Sofi, como terapeuta, ¿cómo te has formado? ¿Cómo te has educado? ¿Qué has hecho para hoy ser, digamos, una líder, una terapeuta y llevar a transformar vidas a través de tus consultas? La mayor formación de mi vida ha sido la vida, la experiencia. Y muchas veces yo trato de ceñirme a la teoría que he estudiado, por ejemplo, en reprogramación neurolingüística, en coaching, en astrología, en hipnosis clínica, en reiki chamánico, en un poco de sincronario maya, en medicina ancestral. Y no, y mi maestro superior me dice, no, un momentico, ¿qué ha aprendido usted? Hable desde su aprendizaje. ¿Para qué me tiene entonces aquí? Yo no le sirvo, pues. No confía en lo que hemos integrado juntos. Ese ha sido un poco pues como de lo que he estudiado. Los libros también han sido un gran apoyo, pero sobre todo la experiencia de vida y por qué no honrar en ese momento lo que he aprendido en la medicina ancestral. Yo sé que las personas que a veces no han estado ahí cuesta creerlo, pero yo cada que voy, al principio yo iba mucho al chambusqueo. ¿Qué es O eso? sea, yo iba mucho a la medicina a sanar, Chambusqueo. a ver todo lo de mí que yo saboteaba, todo lo de mí que le faltaba amor, todo lo que se había tocado con miedo y no con amor, pero llegó un punto que la medicina me dijo, ya, uno no puede estar sanando toda la vida.
O sea, uno no puede estar chambuscándose a toda hora, entonces nunca vas a avanzar, pues. ¿Cuál es la culpa de ser que todo el tiempo te tienes que quedar ahí metida como en ese pantano? Crece, madura, avanza. Entonces llegó un punto que yo iba ya a las tomas, era estudiar la vida. Y sí que la estudiaba. Por no decirte que el 80% o el 70% de mi conocimiento viene de ahí. Y hay mucho que no puedo compartir porque la medicina no me lo permite. Del chamanismo, eres una chamana. Yo me considero una pues ¿Y por qué la medicina no te permitiría compartir algo si es de bienestar y de bendición? mira, es como los dones, porque muchas veces la bendición y el bienestar primero es para ti y tienes que integrarla primero en ti que en los demás. Entonces es como los dones. Hay mucha gente que dice, ay, pues, pero es que yo tengo 40 años y yo nunca he tenido un don psíquico. Yo nunca he visto un muerto, yo nunca he sentido una revelación, un sueño premonitorio, o yo nunca le he dado a alguien un mensaje. Ah, ah. Puede que el don sí esté y que sea primero para ti, para que tú después puedas compartírselo a los demás. Yo, por ejemplo, hay cosas que veo en una toma de ceremonia que me acuerdo perfectamente que las vi cuando se las voy a ir a decir a alguien. Es como que, no, cuidado porque esa energía, de pronto la gente, hay personas que todavía no están listas para escucharla, como yo, por ejemplo, hay cosas que no se me muestran en ceremonia o en la vida del día a día porque yo no estoy lista para recibir. Porque en mi cómputo de tiempo y de creencias, eso todavía no lo puedo integrar en mí y está bien. La medicina es muy sabia y es muy protectora con la información. Y porque también te cuida a ti Ok. de, de los ataques, del sistema y así. ¿Qué son las constelaciones familiares, Sofi? Bueno, las constelaciones familiares, eso existe hace muchísimos años con Bert Hellinger. Él era un sacerdote. Bert Hellinger era sacerdote. Y él se fue de misionero para África y se dio cuenta que en África la cultura sanaba mucho de sus enfermedades, de sus relaciones, como descodificando el linaje, el árbol genealógico. Y lo hacían a través de adoptar la energía de otros seres de la familia para ponerla en orden. Constelación significa poner en orden un grupo de cosas que están desordenadas, pero siempre concentradas en el linaje familiar. Entonces, en unas constelaciones familiares, lo que se hace es, tú puedes constelar lo que tú quieras. Por ejemplo, yo tengo un caso que me gusta hablar mucho y es una persona llegó una vez donde mí me dijo, Sofi, uno no le tiene que contar el chisme. Ve, Sofi, yo quiero constelar una hernia discal que tengo en las vértebras L2, L4. Y yo L2, L4, listo, eso es como por el chakra sacro, el chakra de la creación. Entonces, en lo primero que yo pienso es en la madre, porque la madre representa la vida, ¿cierto? Y le digo, bueno, ¿y hace cuánto tienes tú esa hernia? No, hace 15 años y ya me van a operar y la operación es muy riesgosa, me puede tocar yo no sé qué, yo no sé cuántas, puedo quedar sin caminar toda mi vida. Y yo quiero saber qué tengo que hacer para cortar esto de raíz. Yo, listo, elige por favor a alguien que en grupales, porque también puede ser individuales, elige a alguien que represente a tu mamá, que represente la hernia discal y a alguien que te represente a ti. Entonces esas personas salen a hacer como una dramaturgia, una representación de esa energía viva, pero porque la persona que sostiene el altar, que hace la constelación, debe tener un buen conocimiento del manejo de la energía, porque uno tiene que hablar a calzón quitado. Esos son portales que se abren como en todo. O sea, no es para tenerle miedo, porque es que uno abre portales hasta decretando una frase que no Sí. sabe que está decretando, ¿cierto? Debe tener un buen manejo del círculo, de las direcciones, de los animales de poder, de los guardianes del territorio, de los guardianes de la ceremonia y de la medicina de las constelaciones familiares. Y entonces resulta que este chico, quien lo representa, él está ahí parado firme, mirando al firmamento, súper rígido, y de un momento a otro, la mamá, quien representa a la mamá, empieza a llorar súper fuerte. Pero a ver, ahí los reúnes a todos. O sea, es como una experiencia en una salita y todos están ahí. Usted va a ser el papá, usted va a hacer esto. Sí, una obra de teatro. Literalmente, Ok. Entonces el papá literalmente. estaba mirando hacia arriba. No, el chico, el quien sufría de la Ok. hernia. Y la madre empieza a decir que se sentía que sufría mucho, que estaba muy triste, que estaba muy mal. Y ella es tanto el dolor físico que siente que como que se empieza así a acostar y se pone en posición fetal. Y llega un momento que la mamá empieza a jalar al chico mucho de la pierna izquierda, pero a jalarlo mucho tanto que la persona que lo representaba él quedaba así como torcido.
yo le digo, ven, tú identificas esa situación de tu mamá ya porque está tan enferma. Y me dijo, no, es que hace 15 años mi mamá cayó en una demencia senil y está en una situación de vida muy deplorable. Cuando la mamá empezó a agarrar al chico de la pierna, quien representaba la hernia discal lo empezó a abrazar por la espalda como si tuviera un bulto encima. Entonces le digo, ¿tú por qué no miras a tu mamá? ¿Tú por qué eres tan rígido mirando hacia el firmamento? Y me dice, es que yo he sido un hombre muy malo, he sido un hombre muy malo. Yo soy narcotraficante y he afectado a muchas familias. He matado, he secuestrado, he torturado y yo no siento que ese sea el hijo que mi mamá quería. Entonces, ni siquiera ya enferma, yo soy capaz de acostarme con ella en la cama o mirarla porque siento demasiada culpa y demasiada vergüenza. Le digo, ¿tú no crees que una persona reclamando tu atención todo el tiempo que te jale da un dolor aquí en la espalda horrible? Ahí fue. Ya sabes qué tienes que hacer. Y me dice, no, no, porque es que ese es el castigo que a mí me está mandando Dios por lo que yo hice. Yo, bueno, amor, ley de no interferencia, ya lo aprenderás, tienes toda la eternidad. ¿Qué es Ruta al Alma? La ruta del alma es un espejo de mi vida, que no tiene un principio, no tiene un fin y tampoco es un propósito, simplemente es un medio. Es el verdadero camino de regreso al padre y a la madre dentro de nosotros en su forma más genuina. Es recordarle a las personas, en lo que me recuerdo a mí misma, quiénes en realidad sí son y cómo podemos hacer de ese regreso a casa un regreso bonito, porque no tiene que ser desde el sufrimiento. Puede haber dolor, pero no necesariamente desde el sufrimiento. Yo lo veo como una gran madre. Al principio era como una cosita chiquita, ¿cierto? Que estaba como divirtiéndose y eso se vio mucho al principio, que estaba gozando, como tratando de ser alegre, disfrutar la vida, pero ya lo veo como una gran madre que viene mucho a contener los procesos de las personas en esta vida terrenal al mismo tiempo Vale, y lo yo hago quiero ser conmigo. parte de Ruta al Alma, ¿cómo funciona? Bueno, para ser parte de Ruta al Alma, tú simplemente te metes al link que hay en Instagram y le escribes a Anto. Anto es mi asistente, es un amor y ella te da todas las posibilidades infinitas que hay en la Ruta al Alma para hacer contenido, ya sea por una terapia, por un retiro, por un encuentro, por una ceremonia. Y listo, tú vas a la parte que más resuene Hay con tu varias corazón. experiencias. Hay varias Ah, ok. experiencias. Así es. Sofi, en tu camino espiritual, ¿cuáles han sido los 3 libros que más te han marcado? El libro blanco, definitivamente. El libro blanco El de... libro blanco de Ramtin. ¿En serio? Ese libro, ¿qué piensas de ese libro? Me ha generado mucho conflicto. A mí también. Es... Mucho Bueno, conflicto. aquí desde mi perspectiva, ya que me lo preguntas, veo que hay mucho adoctrinamiento detrás de... Y al final es como un mensaje que yo siempre he compartido porque yo estuve muy adoctrinado, muy metido en la religión y siempre que yo identifico dogmas y doctrina, siento que no es amoroso. Entonces, como esa fue mi experiencia con el libro y con quién hay detrás. A mí me confrontó muchísimo, 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 porque me hizo cuestionarme muchas cosas de la vida, ¿cierto? Sobre todo a mí misma, lo que yo venía creyendo y lo que vuelvo y te digo, la falta de soberanía espiritual. Porque hubo un tiempo que yo me ceñí mucho a lo que decía ese libro. Y cuando a mí me vaciaron la mente, me hicieron como ese desmonte de creencias, yo ya no tenía nada de ese libro. Y era como que, ¿para qué vives la narrativa que ves afuera? ¿Para qué te ceñiste tanto a ese libro? O sea, yo no sabía que la maestría era encontrar mi propia información y sentirme contenida en ella. Ese de ceñirme tanto a ese libro me dio una maestría muy grande. Otro libro que para mí fue demasiado revelador, Los mensajes de los sabios, de Brian Weiss. Increíble, porque yo no creía. Aquí donde me ven yo soy demasiado escéptica, muchísimo. Yo no creo en nada. Tienes que ver para creer. Sí. Tengo que ver para creer o sentir para creer y créeme que sí siento. Cuando pido la prueba sí me ponen a sentir y ahí digo, ay, huepucha. Sí. Y eso me enseñó mucho a eso.
pues lo importante que es cuestionarnos y las vidas pasadas. Eso me abrió un mundo a mis vidas pasadas que me hizo demasiado entender quién soy, pero eso tampoco es para pegarse, ¿cierto? Y otro libro que también fue muy revelador para mí, mm, yo diría que, ay, no es que tantos, pero Dios usa lápiz labial, hay uno, Bonito. Dios usa lápiz labial y manos que curan, de Bárbara Ann. Demasiado. Me enseñó mucho sobre la composición energética del ser humano y que no solo somos cuerpo. Ese. Sofi, ¿crees que ahorita hay una moda o una masificación del mundo espiritual, mentores espirituales y todo este despertar? Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Por qué se puso de moda esto? El ser humano siempre ha buscado dónde refugiarse. Sí, El ser humano siempre ha tenido un sentido de olvido demasiado profundo. Y cada vez más está buscando escapar de él mismo porque no se siente completo, no se siente suficiente, no sabe el gran amor que habita en él. Entonces crea lo que tanto ha repugnado, como la religión, por ejemplo. Salen todos a discriminar el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, pero esa onda espiritual moderna es simplemente otra religión más, otro mecanismo de escape del que no quiero más consumir propaganda. Estamos buscando un refugio, sobre todo porque he visto muchas personas que comparten esa espiritualidad moderna y cuando he intimado en su vulnerabilidad, están llevados del hijo de madre. Y lo único que yo siento, Sebas, es mucha compasión porque estamos buscando ser felices. Pero alguien sí nos tiene que desmaquillar esa idea porque hemos estado cómodos e insatisfechos mucho tiempo y no podemos seguir escapando. A veces, tanta información anestesia. A veces creemos que la información es la cura, pero ella anestesia igual que una pastilla psiquiátrica, claro. igual que a veces una medicina ancestral. Yo en este momento en mi vida estoy haciendo detox de información. Uy, cada vez hay mucha más información. Estamos en la época de la infoxicación. Hay una frase que dice, exceso de análisis causa parálisis. Y donde hay un exceso siempre hay una carencia. Y yo creo que el exceso de información, por ejemplo, en este caso del tema de las cosas que se están poniendo espiritualmente modernas, es una carencia demasiado profunda de fuerza espiritual, de Dios, el Padre, como lo quieran llamar, de Yeshua en nosotros mismos. Y en este momento, por ejemplo, a mis pacientes los estoy invitando mucho a que se encuentren con ellos mismos. Yo nada más les decía esta semana a alguien, ¿para qué te buscas en tanta información? ¿Cuántas veces te sientas tú al día y le dices a tu maestro, hola, ¿cómo amaneciste hoy? Es que es tan sencillo como eso. Hace mucho no hablaba contigo, ¿cómo estás? ¿Qué requieres? ¿Qué sientes? ¿Cuál es nuestro camino? Eso está súper olvidado y perdido. Entonces, lo demás es un refugio, pero hace parte del proceso porque siento que todas esas personas, y me incluyo si en algún momento lo he hecho, hemos hecho parte de ese auge de moda espiritual. Eso tarde que temprano se cae, se va, porque algo que está formado por el ego no tiene cómo sostenerse. Esa es la maestría de cada quien. Y es lo que yo digo. Yo no me preocupo. Todo lo que estamos saliendo a hablar, primero tiene que pasar por este templo. Claro. O sea, entonces si tú estás haciendo moda espiritual y saliste a hablar, qué sé yo, de, no sé, brujería, o saliste a hablar de la energía sexual, por ejemplo, Sí. sin ser humilde y sin reconocer que de pronto es algo que estás aprendiendo y que no lo tienes completamente integrado, pilas, porque ya te escucharon por allá arriba desde esos tribunales kármicos y dijeron, quiere aprender, quiere informar. Lleve. Ahí le sembramos esa semillita. Sofi, otra característica de todo este mundo del despertar espiritual es que la mayoría de las personas que hablan de espiritualidad no tienen dinero, tienen como una carencia económica. ¿Por qué? Pues mira, todos los procesos son muy distintos, ¿cierto? Son muy diferentes.
A mí no me parece que el dinero sea malo. A mí no me parece que... O sea, yo no quiero decir, ay, es que si tú eres tan espiritual, entonces tienes que tener dinero. Porque es que espirituales somos todos. O sea, es que yo, por ejemplo, cuando hay retiros espirituales de la Ruta de la Magia, yo digo, esto no es un retiro espiritual, esto es un retiro humano. Estamos aprendiendo a gozar la humanidad. Tú eres espiritual, así tengas plata o no tengas plata, o estés pues, lleno de cosas en las cuentas y tengas tus carros y tus casas, tu espiritualidad no te la quita un billete, un papel, ni una tarjeta, nada. Pero yo siento que una gran parte del ser humano que es muy bonita y vale la pena abrirse a eso es experimentar el dinero con conciencia. ¿Por qué no? O sea, ¿quién dijo que tú no puedes tener dinero en tus manos? ¿Quién dijo que tú no puedes tener propiedades? ¿Quién dijo que tú no puedes hacer el bien con tu dinero? ¿Quién dijo que tú no te puedes comprar el carro del año si quieres? Pues, ¿quién te dijo que era malo tener dinero? Yo siento que es más un tema del ser humano que un tema espiritual o del dinero, porque espiritual somos todos y es proceso de cada quien tenerlo o no tenerlo, pero vale la pena que esta materia sí pueda danzar y convivir en armonía con esa otra materia. ¿Qué opinas de la No veo por qué frase? tenemos que estar peleados ¿Qué, con el dinero. qué opinas de la frase que no hay nada más espiritual que ser millonario? No hay nada espiritual que ser millonario. ¿Te gustaría ser millonaria? A mí sí me gustaría, por supuesto. Yo me siento una mujer millonaria. No, pero no romanticemos el... Yo me siento hablemos de una... billete. Bueno, de billete. ¿Te gustaría ser millonaria en dinero? Sí, Sí. claro. ¿Por Sí. qué no? ¿Qué falta para llegar allá? A mí me falta merecimiento. Ok. Me falta mucho, mucho, mucho merecimiento. Me falta mucho enfoque en mí misma. Tanto para decir, yo me merezco el mundo entero, en dinero, por ejemplo. Y eso hay que reconocerlo con humildad, ¿por qué no? Y eso que ya siento que tengo bastante, que, o sea, mi niña pequeña me mira ahora y dice, esa vieja es una magnate, esa vieja cómo hizo. Pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que seguir En trabajando. promedio, ¿cuánto te ganas al mes? En... En dólares. Ah, eso es para que hablemos de dinero. Esto se puso tenso. Ay, pucha, tengo que hacer la conversión. Pero si la hicimos ahorita antes de... No, pero sí tendríamos esas cuentas claras, te voy a decir Ah, un con promedio. exactitud. Te voy a decir con exactitud. Vamos a un corte comercial mientras la niña suma todos sus ingresos. Ya te digo cuántos son. Yo ya sé cuánto, pero bueno, esperemos que ella nos diga. Es que yo ya le hice las cuentas, le pregunté. Porque después de que ella nos Nunca me diga el habían número, hecho esa pregunta en vivo. después de que ella nos diga el número, viene la revelación. Diga, diga. $13,000 $13,000 en promedio al mes. al Vale. mes. Eso en Colombia es muy buen ingreso. Sí o sí. Con eso se vive bien. Se vive bien. Sí. Hablemos entonces de eso. ¿Se puede vivir así de bien siendo terapeuta? Sí, claro. ¿Y qué hay que hacer para los que quieren ser terapeutas, líderes, coaches, mentores, infoproductores, salvar vidas, registros akáshicos, medicinas, no sé, todo lo que sea de ser chamán? O sea, primero te transformas tú y luego sirves al otro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo has llegado a 13,000 al mes? Mira, yo nunca he luchado por dinero. Nunca, Sebas. Yo escucho esos casos de, pucha, yo me parto la madre para conseguir $1,000. Yo soy como, a mí eso no me ha pasado. No, y es que de negocio y todo lo que nos esforzamos, no, para mí mi trabajo es un juego. Ok. Y muy pocas veces he tenido trabas, por no decirte que no he tenido. Porque creo en mí. Yo creo en mi trabajo y creo en lo que hago. Y yo no lucho por lo que ya es mío. Es que si es mío, ¿por qué tengo que andar yo luchando? Ok. ¿Cierto? Yo simplemente hago de mi vida un juego. Por eso te decía, me gustan mucho los juegos. Porque mi vida es un juego. Mi trabajo se trata de jugar, de disfrutar y divertirme. En el momento en que yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo ya no lo disfruto, hago lo posible para soltarlo, porque si no lo disfruto, estoy luchando para sobrevivir ahí.
Y en ese sentido el dinero no llega fácil porque el dinero no se consigue luchando. Eso es una mentira. Súper. Yo veo algo en ti que resalto a nivel de ya empresarial con lo que te estás ganando y es tu marca personal. ¿Cómo has construido tu marca personal? Porque tienes muchos seguidores y en redes sociales eres poderosa, tienes tu podcast, tu contenido. O sea, hablan de Sophie y te conocen. ¿Cómo has construido esa marca personal? Lo único que yo soy es ser auténtica. Ok, Lo que voy sintiendo lo filtro, obviamente bajo mi sistema creativo, y lo comparto con mucha autenticidad. Ahorita nosotros vamos a empezar pues a pagar, por ejemplo, publicidad porque se viene un evento grande y es la gira y porque ya me habría eso, pero yo nunca pagué por publicidad, yo nunca pagué para que alguien llegara. Mira, una vez para crear mi marca personal yo me senté a meditar. Yo tenía demasiado susto, yo tenía mucho miedo y eso es normal. O sea, el miedo también es una gran maestría. Un gran empresario nunca ha logrado nada sin el miedo, así jamás. es. Y yo estaba sentada y yo con ese susto de sacar el primer video, de sacar el primer retiro, de atender el primer paciente, yo le dije a mi maestro superior, ¿cómo hago esto? Estoy cagada del susto, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Y él me dijo, tú solo sé tú, hazlo lo más auténtico posible que yo los haré llegar, confía. Pero, o sea, para llegar a yo aprenderlo a escuchar fue un proceso de que yo tenía que callar esta conversación interna todo el tiempo porque si no, él nunca hubiera llegado. Y empecé a ser auténtica y dije, ay, ya vale. Y hay mucha gente que no sale a hacer su marca personal por miedo al juicio. Claro. Yo tuve un maestro del juicio 5 años muy bueno. Pero aunque alguien lo tenga así sea una vez, un mes, un día, una hora, es importante tú verte reflejado en ese maestro. Porque reconocer no es lo mismo que despertar. Tú puedes ver que el otro te juzga, pero tú despiertas cuando ves ese juicio en ti. Claro. Entonces yo decía, ay, es que yo me juzgo mucho, entonces tengo que hacer mi proceso de juicio y apenas me dejé de juzgar, claro, salió una mujer auténtica a sacar su marca personal y claro que me tocó sentarme a rayar y a hacer esquemas y en ese momento ya estamos consiguiendo un grupo de personas y ya somos un equipo más grande y ya hay una marca que se está registrando, pero eso requirió camino. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Quién es Dios para ti? Dios para mí, Él es todo y nada. Es todo lo que yo quiera y nada que yo no resuene con, ¿cierto? Pero hay muy pocas cosas con las que yo no resueno. Yo resueno con todo porque Él habita en todo. Él habita hasta en el ser que tú más juzgas y más te perturba. Yo siento que Dios para mí es una experiencia donde Él se está conociendo a Él a través de todos. ¿Hablas con Él? Mucho. ¿Es el que dices mi maestro? No. ¿No ese es otro? Y mi maestro es una expresión de Él. Ah, También ok. es una expresión de Él. Pero mira, cuando yo visualizaba a Dios, al Padre, a la primera expresión de Él, yo veía 2 urnas muy grandes en un vacío infinito, como en un perfecto matrimonio. Y ellas sacaban y recogían energía, sacaban y recogían energía. O sea, mandaban a sus hijos y los reclamaban, mandaban a sus hijos y los reclamaban. Pero todos venían de Él, o sea, todos eran Él expresando ese amor en luz y sombra que tiene que existir. Entonces yo a Él lo veo en todo y en la nada que tampoco puedo ver, también lo veo. Y cuando hablo con Él, no es que tenga necesariamente pues una conversación con palabras. Muchas veces simplemente lo observo en un animalito, en un ser, en una palabra, en una carta. En cualquier cosa está Él, todo el tiempo. Solo basta con ser buen observador. Sofía, ahora sí llegó el momento del juego porque estabas como, ¿qué es eso? Yo quiero, me gustan los juegos. Las Clinker Cards son revelaciones, principios, entonces simplemente saca y conecta con un mensaje, ese que tu alma sienta y lo vas a compartir ahí con toda nuestra audiencia del podcast de La Oveja Negra. Se cayó solita. Bueno, y nos dices qué revelación te trae. Desarrolla criterio propio. Ten suficiente amor propio como para desarrollar opiniones y tomar decisiones desde tu propia experiencia, no por lo que el otro te dijo o te transmitió. Lo que una persona haya vivido fue porque así lo sembró, consciente o inconscientemente.
No hay culpables, siempre habrán posturas y verdades según la perspectiva desde donde se miren. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Cada palabra, cada juicio, al final te está afectando a ti, porque en esta experiencia llamada vida vinimos a aprender de esos espejos llamados humanos. Wow, qué loco. O sea, justo lo que No, qué hemos loco. estado Sí. hablando. El resumen del podcast. Pucha, increíble. Me gusta mucho la parte que dice donde eso lo sembró la persona consciente o inconscientemente. Eso me llama mucho la atención, solo que a veces no recordamos que lo sembramos. Vale, este es un regalo para ti. Están No selladitas, puede nuevas. Tienes ahí ser. revelaciones para todo el mes, para que Ay, conectes con Sebas, una, gracias, qué compartas alegría. Así va a contigo, con ser. otros. Claro que Y sí. nada, mi Sofi, para ti, ¿quién es Sebas Klinkert? Pues apenas te estoy conociendo, ¿cierto? Pero yo veo en ti un ser humano con un gran propósito, que está encaminado, que tiene muchísima luz que compartir. Y me encanta la forma en que expresas y hablas de tus sombras. Me gusta mucho porque ahí está tu verdadera luz. Me parece muy lindo. Me parece que eres un gran referente de crecimiento. Me parece que tienes mucha humildad cuando compartes al otro para que el otro también sea una fuente de inspiración y eso te lo admiro muchísimo. Me parece que eres un recolector de conocimiento también. Eso me gusta mucho, lo admiro mucho. Y también admiro que no te guardas la información, que la compartes. Creo que me veo muy reflejada en ti y que tengo muchísimas cosas que aprender de ti y estoy súper abierta a recibirlas. Bueno, que este sea el preámbulo de una bonita relación, que podamos crecer, construir y sobre todo estar en el camino y el propósito de ser luz para muchos. Sofi, si tuvieras el último minuto de vida, ¿qué le dirías a todo el mundo? ¿Cuál sería ese último mensaje Si antes tuviera de el trascender? último minuto de vida antes de trascender, mueran todas las veces que necesiten morir hasta que aprendan a vivir en amor incondicional, gozo y dicha. No tengan miedo porque ustedes mueren más veces en vida de lo que en realidad mueren cuando ya van a partir de ese mundo y van a dejar su cuerpo. Esa muerte es lo que ustedes en realidad vinieron a aprender. Ustedes no vinieron aquí a aprender a vivir, porque existencia ya tienen hace muchísimo tiempo. Están aprendiendo a morir las partes que ya no sirven de ustedes, que están obsoletas para que esa existencia sea más liviana. Y quien no quiere vivir más liviano, no olviden disfrutarse de ese proceso de muerte. No sean demasiado duros con ustedes mismos como cuando una persona está a punto de morir. Nadie grita, nadie juzga, nadie maltrata a un cuerpo que está a punto de irse porque lo único que siente es compasión. Si así viéramos la realidad de la vida, sin estarla maquillando tanto, esta vida sería mucho más simple y mucho más sagrada. Me lo llevo. Gracias, mi Sofi. Sofi, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales me encuentran como Sofía Mesa Z, Mesa con Z y también la Z al final, igual en TikTok. En podcast estamos en YouTube, en Spotify también, como La Ruta al Alma, Sofía Mesa. Igual aquí lo están viendo en pantalla, síganla. Yo no consumo muchos podcasts, los pocos que consumo, Sofi es muy buena con sus invitados, sus temas, me encanta. Se lo dije ahorita antes de iniciar. Y nada, chicos, mis queridas ovejas negras, ha sido un episodio muy lindo. Gracias, mi Sofi, Gracias a ti. bendiciones, te amo, te bendigo. Yo también, Y igual. a ustedes recuerden, suscríbanse al canal, denle un like si les gustó este episodio. Y ahora sí, en los comentarios estaré leyendo cuál fue tu mayor revelación hoy aquí con Sofi. Mis queridas ovejas negras, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.